El asesinato de John Fitzgerald Kennedy ha intrigado al mundo durante décadas y ha dado lugar a numerosas teorías e investigaciones, desde las investigaciones hasta las autopsias. He aquí 8 elementos clave que continúan alimentando el debate sobre quién fue realmente responsable de la muerte John Fitzgerald Kennedy. Número 8. Investigaciones tempranas y sospechosos clave. Inmediatamente después de la muerte del presidente John Fitzgerald, el asesinato de Kennedy, el 22 de noviembre de 1963, desencadenó una frenética búsqueda de respuestas. En cuestión de horas, Lee Harvey Oswald fue arrestado, no por el asesinato en sí, sino por el asesinato de un policía, Joe D. Tippit, que ocurrió poco después de que dispararan a Kennedy. No pasó mucho tiempo hasta que Oswald también fue acusado de asesinar al presidente. Las investigaciones iniciales se centraron en gran medida en los antecedentes de Oswald. Su deserción a la Unión Soviética en 1959 y su posterior regreso a los Estados Unidos en 1962, junto con su apoyo a la Cuba comunista, pintaron la imagen de un hombre con posibles motivos arraigados en la disidencia política. El asesinato del propio Oswald, 2 días después a manos del dueño de un club nocturno, Jack Ruby, añadió una capa de complejidad y urgencia a la investigación, impulsando teorías conspirativas a la conciencia nacional. La Comisión Warren, creada por el presidente Lyndon B. Johnson para investigar el asesinato, concluyó en 1964 que Oswald actuó solo. Los autores del informe afirmaron que se habían realizado 3 disparos desde el Texas School Book Depository, donde Oswald había estado trabajando, y que una de esas balas fue la que mató a Kennedy. Las conclusiones de la Comisión Warren, publicadas oficialmente en 1964, se plasmaron en un extenso documento conocido como el Informe Warren. Este informe atribuía la muerte del presidente John F. Kennedy al acto solitario de Lee Harvey Oswald, apoyándose principalmente en pruebas balísticas, declaraciones de testigos y antecedentes que vinculaban a Oswald con inclinaciones marxistas y simpatías hacia la Unión Soviética y Cuba. La investigación determinó que Oswald disparó desde una ventana del 6º piso del depósito de libros escolares de Texas, utilizando un rifle Mannlicher Carcano, y concluyó que no existió ninguna conspiración detrás del asesinato. No obstante, el informe no logró satisfacer a una gran parte del público ni a muchos expertos en investigación criminal. Las lagunas en la evidencia, como las discrepancias en los testimonios, el manejo de la autopsia y las inconsistencias en la trayectoria de las balas, alimentaron dudas sobre la exhaustividad y veracidad del informe. Algunos señalaron que la explicación de la bala mágica, que se dice que atravesó al presidente y causó múltiples heridas al gobernador John Connally, parecía desafiar las leyes de la física. Por otro lado, las conexiones de Oswald con figuras y organizaciones sospechosas, como su visita a la embajada soviética en México y su contacto con activistas pro-Cuba, plantearon interrogantes sobre su verdadera motivación y posibles cómplices. La posterior negativa de muchos archivos relacionados con el caso a ser desclasificados en su totalidad solo incrementó la desconfianza. El informe Warren se convirtió en un punto de partida para innumerables teorías de conspiración que incluían a la CIA, la mafia, grupos de extrema derecha e incluso gobiernos extranjeros. Para muchos, el asesinato de Kennedy y la forma en que se manejó la investigación reflejan las tensiones y divisiones de la era de la Guerra Fría, y el caso sigue siendo un misterio sin resolver que continúa fascinando e intrigando al mundo. Los críticos señalaron inconsistencias y posibles descuidos en la investigación. Surgieron preguntas sobre la trayectoria de las balas y sobre si un solo pistolero podría haber causado todas las heridas a Kennedy y al gobernador de Texas, John Connally, quien también recibió un disparo en el ataque. El Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos se creó en 1976 para revisar las pruebas originales e investigar más a fondo. Esta investigación fue motivada en parte por los avances en la ciencia forense y la aparición de nuevas pruebas. La HSCA concluyó en 1979 que Kennedy probablemente fue asesinado como resultado de una conspiración, una conclusión que contradecía las conclusiones de la Comisión Warren.
Esta afirmación se basó en pruebas acústicas de la transmisión de radio de un oficial de policía que sugerían que un segundo tirador podría haber estado presente en el infame montículo cubierto de hierba. A pesar de los hallazgos de la HSCA, los escépticos de la teoría del pistolero solitario habían examinado, incluso antes de esto, otros sospechosos y escenarios potenciales. Entre ellos se encontraban figuras del crimen organizado que estaban enfadadas por la represión de la administración Kennedy contra la mafia, exiliados cubanos anticastristas descontentos que se sentían traicionados por el fracaso de Kennedy en derrocar el régimen de Fidel Castro e incluso elementos dentro del gobierno de Estados Unidos como la CIA, que algunos teorizaron que podrían haber percibido a Kennedy como una amenaza a la seguridad nacional o los intereses militares, particularmente después del fiasco de Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles cubanos. La lista de sospechosos se extendía más allá de estos grupos. Algunas teorías implicaban a gobiernos extranjeros, mientras que otras sugerían que el vicepresidente Lyndon B. Johnson tenía motivos para orquestar un golpe de Estado. La Unión Soviética y Cuba también estaban implicadas en varias teorías. Dado el contexto de la Guerra Fría y las iniciativas de política exterior de Kennedy, cada teoría apuntaba a una compleja red de posibles colusiones y motivos que iban desde estrategias geopolíticas hasta venganzas personales. Número 7. Lee Harvey Oswald, el pistolero solitario. Lee Harvey Oswald, la enigmática figura en el centro del asesinato de Kennedy, fue rápidamente etiquetado como el pistolero solitario por la Comisión Warren. Su oscuro pasado, lleno de conexiones extrañas e inclinaciones ideológicas, sirvió de telón de fondo para la historia de un individuo perturbado que actúa por su cuenta. La vida de Oswald fue un mosaico de paradojas. Era un ex-marín que desertó a la Unión Soviética y regresó desilusionado. Su activismo pro-cubano incluyó una pelea pública en Nueva Orleans y la distribución de literatura pro-castrista. Este activismo parecía incongruente con su vida como padre y esposo, marcada por la inestabilidad y los problemas económicos. Tras su arresto, Oswald negó cualquier implicación en el asesinato y afirmó ser un chivo expiatorio. Lo primero que oí fue cuando el artículo del periódico se publicó en una declaración que ha sido analizada minuciosamente por sus implicaciones desde entonces. Bueno, el juez me interrogó, pero en ese momento protesté porque no me lo permitían. Su asesinato a manos de Jack Ruby, captado en directo por la televisión, no hizo más que ahondar el misterio. ¿Ruby estaba silenciando a Oswald para impedir que revelara una conspiración más amplia? ¿O fue el acto impulsivo de un ciudadano indignado? La culpabilidad de Lee Harvey Oswald parecía evidente a primera vista debido a una serie de pruebas contundentes recopiladas por los investigadores. El rifle Mannlicher Carcano, hallado en el 6º piso del Texas School Book Depository, contenía sus huellas dactilares, lo que lo vinculaba directamente con el arma homicida. Además, varios testigos oculares afirmaron haberlo visto en la ventana del 6º piso momentos antes y después del atentado contra el presidente John F. Kennedy. A esto se sumaron las pruebas balísticas. Los fragmentos de bala recuperados tanto del cuerpo del presidente como del gobernador John Connally coincidían con el calibre del rifle de Oswald, reforzando la narrativa de que fue el único tirador. Los casquillos encontrados en la escena también se alineaban con la trayectoria de los disparos según el análisis forense. Sin embargo, aunque estas evidencias parecían irrefutables, las inconsistencias y dudas en torno a ciertos aspectos del caso, como la velocidad y precisión de los disparos realizados en un lapso tan corto, dejaron espacio para el escepticismo. Estas incertidumbres alimentaron teorías de conspiración que cuestionan si Oswald actuó realmente solo o fue parte de un complot más grande, lo que convierte el caso en un tema de debate que persiste hasta el día de hoy. Sin embargo, persistían las dudas. ¿Cómo pudo Oswald, caracterizado por algunos como un tirador mediocre, ejecutar una serie de disparos tan precisos? Algunos afirmaron que la infame foto del patio trasero que mostraba a Oswald con el rifle había sido manipulada, aunque las investigaciones confirmaron sistemáticamente la autenticidad de la fotografía. La versión de Oswald como el pistolero solitario también tuvo que lidiar con la complejidad del crimen en sí.
La teoría de la bala mágica propuesta por la Comisión Warren sugería que una sola bala había causado 7 heridas a Kennedy y Connolly, una teoría que a muchos les resultó difícil de aceptar, dado que la bala se encontraba relativamente intacta. La trayectoria y el número de disparos también fueron puntos de discordia. La película de Zapruder, una pieza clave de evidencia, mostraba a Kennedy reaccionando a los disparos, pero las interpretaciones de sus movimientos llevaron a conclusiones diversas. ¿Pudo Oswald haber disparado todos los tiros en ese breve lapso de tiempo? Las pruebas acústicas analizadas por la HSCA sugirieron la posibilidad de que hubiera un segundo pistolero, lo que reavivó aún más el debate. Las interacciones de Oswald en los meses previos al asesinato atrajeron la atención. La visita de Lee Harvey Oswald a las embajadas soviética y cubana en Ciudad de México, apenas semanas antes del asesinato de John F. Kennedy, arrojó dudas inquietantes sobre sus verdaderos motivos y posibles conexiones internacionales. Este viaje planteó preguntas sobre si buscaba apoyo político o logístico para llevar a cabo el atentado, o si tenía la intención de escapar tras cometer el crimen. Aunque las razones exactas de estas visitas siguen siendo inciertas, la posibilidad de un vínculo con gobiernos extranjeros añadió una dimensión geopolítica al caso. El monitoreo constante de Oswald por parte de la CIA y el FBI antes del asesinato ha llevado a teorías de que su perfil era más complejo de lo que inicialmente se presentó. Informes de vigilancia y el interés que mostraron estas agencias por sus actividades previas sugirieron que su figura no era la de un lobo solitario típico, sino alguien cuyas acciones podían estar conectadas con intereses más amplios o incluso manipuladas por otros. La teoría del montículo cubierto de hierba, una de las más perdurables entre las teorías conspirativas, sostiene que un segundo tirador estaba ubicado en este punto estratégico durante el ataque. Testigos presenciales informaron haber escuchado disparos provenientes de esa dirección y la ubicación habría ofrecido una vista despejada del desfile presidencial. Esta hipótesis desafía la conclusión oficial de que Oswald actuó solo y ha sido motivo de innumerables debates y análisis forenses que buscan desentrañar los secretos de uno de los asesinatos más investigados y controvertidos de la historia moderna. Número 6. La teoría del montículo cubierto de hierba. La teoría del montículo cubierto de hierba sigue siendo uno de los aspectos más persistentes e intrigantes de la narrativa del asesinato de Kennedy. Esta teoría postula que un segundo tirador estaba apostado detrás de una valla de estacas en una pequeña colina en pendiente en Dealey Plaza, el llamado montículo cubierto de hierba, y que fue desde esta posición desde donde se disparó el tiro fatal en la cabeza. Esta conjetura se sustenta en una combinación de relatos de testigos presenciales, grabaciones acústicas y pruebas fotográficas que han sido analizadas y cuestionadas a lo largo de los años. Numerosos testigos afirmaron haber oído disparos desde la dirección del montículo cubierto de hierba y algunos afirmaron haber visto humo o destellos de luz detrás de la valla. Estos testimonios contradicen la versión oficial de que todos los disparos fueron realizados por Oswald desde el depósito de libros escolares de Texas. La evidencia acústica analizada por el Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos agregó peso científico a esta teoría. Los impulsos de sonido registrados en el dictáfono de un oficial de policía fueron interpretados como disparos, con el tiempo y la direccionalidad consistentes con un segundo tirador en el montículo. Sin embargo, análisis posteriores han cuestionado los hallazgos de la HSCA, argumentando que los sonidos podrían haberse originado de fuentes no relacionadas con los disparos, como petardos de motocicletas o ecos. Las pruebas fotográficas también han estado en el centro del debate sobre el montículo de hierba. La película de Zapruder, muy analizada, no muestra de manera concluyente un segundo tirador, pero la calidad granulada de la película y los ángulos de los fotogramas han dado lugar a diversas interpretaciones. Otras fotografías tomadas en la época del asesinato muestran figuras en el montículo, pero su calidad y la naturaleza caótica del suceso han hecho imposible una identificación positiva. Los defensores de la teoría del montículo cubierto de hierba han citado con frecuencia la presencia de individuos sospechosos en Dealey Plaza. La llamada fotografía del hombre con placa,
que parece mostrar una figura con placa disparando un arma, ha sido apoyada como evidencia de un segundo tirador y desacreditada como un truco de luz y sombra. De manera similar, el hombre del paraguas, un transeúnte que sostenía un paraguas abierto cerca de la ruta de la caravana, ha sido objeto de especulaciones, y algunos sugieren que el paraguas podría haber sido una señal o incluso un arma. El entorno físico de la Plaza Dealey también respalda la posibilidad de un segundo tirador. Las propiedades acústicas de la plaza, con sus edificios y jardines, podrían haber creado una ilusión auditiva con respecto a la dirección de los disparos. El montículo de hierba, con su valla y follaje, proporcionaba un lugar para que un posible asesino permaneciera oculto y tuviera una vista sin obstáculos de la comitiva del presidente. La teoría del montículo cubierto de hierba también ha suscitado dudas sobre las consecuencias del tiroteo. Los testigos informaron de que un hombre fue detenido por agentes de policía cerca del montículo, pero que luego le permitieron marcharse tras mostrar sus credenciales del servicio secreto. Sin embargo, los verdaderos agentes del servicio secreto estaban en otro lugar en el momento del asesinato, lo que dio lugar a sospechas de que había impostores o elementos rebeldes dentro del gobierno. Número 5. Conexiones con el crimen organizado. La posible participación del crimen organizado en el asesinato del presidente Kennedy ha sido objeto de especulación e investigación desde el trágico suceso de 1963. La conexión entre la muerte de Kennedy y la mafia surge de una confluencia de hechos históricos y pruebas circunstanciales que sugieren posibles motivos para la participación de la mafia. El descontento de la mafia con la administración Kennedy se remonta a las elecciones de 1960, donde se rumoreaba que habían brindado apoyo para asegurar votos en estados cruciales. A pesar de esta supuesta ayuda, la administración Kennedy, en particular bajo la dirección del fiscal general Robert Kennedy, inició una ofensiva sin precedentes contra el crimen organizado. Esta persecución agresiva de los miembros de la mafia podría haber sido percibida como una traición que alimentaba una vendetta contra el presidente. Además, la mafia tenía importantes intereses en Cuba antes de que el régimen comunista de Castro tomara el poder. La revolución había costado a la mafia casinos e inversiones valiosas, y existía la creencia de que el fracaso de Kennedy en derrocar a Castro en la invasión de Bahía de Cochinos significaba que la pérdida de sus empresas cubanas sería permanente. Algunas teorías sugieren que la mafia esperaba que un cambio en la presidencia pudiera resultar en un cambio de política exterior que les permitiera recuperar sus operaciones perdidas. Figuras clave de la mafia como el jefe de la mafia de Nueva Orleans, Carlos Marcello, el jefe del crimen de Florida, Santo Traficante, y el líder del sindicato de Chicago, Sam Giancana, han sido vinculados a varias teorías conspirativas. Estos hombres tenían los medios y el motivo para planear un asesinato, y su desdén por los Kennedy estaba bien documentado. Se dice que Marcello expresó su deseo de matar al presidente y Giancana tenía conexiones con la CIA a través de intereses compartidos en sacar a Castro del poder. El modus operandi de la mafia, con su énfasis en el silencio y la lealtad, significaba que cualquier participación en el asesinato sería cuidadosamente ocultada. Sin embargo, había indicios de conexiones, como los vínculos de Jack Ruby con el crimen organizado. El asesinato de Oswald por parte de Ruby fue visto por algunos como una maniobra para silenciar al presunto asesino y evitar que se revelaran sus conexiones con la mafia. Las propias explicaciones poco convincentes de Ruby sobre sus acciones no hicieron más que aumentar las sospechas. Se sabe que varias personas asociadas con el crimen organizado tuvieron contacto indirecto con Oswald, lo que llevó a la conjetura de que Oswald podría haber sido utilizado como chivo expiatorio o participante voluntario en un plan más grande orquestado por la mafia. David Ferrie, una figura con conexiones tanto con Marcello como con Oswald, murió en circunstancias misteriosas antes de que pudiera ser interrogado a fondo. Su muerte fue una de varias que los teóricos de la conspiración citan como un patrón de fatalidades convenientes que protegieron el secreto de una conspiración de la mafia. En su investigación, la HSCA reconoció la posibilidad de que la mafia estuviera involucrada. Si bien no encontró evidencia directa que vinculara al crimen organizado con el asesinato,
si admitió que individuos con conexiones con la mafia tenían el motivo y la oportunidad de llevar a cabo el crimen. El informe final del comité destacó la insuficiencia de los métodos utilizados en investigaciones anteriores para evaluar el posible papel de la mafia. Número 4. Teorías de conspiración política. La narrativa de la conspiración política en el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy abarca un laberinto de teorías que implican a varios elementos del gobierno de Estados Unidos y otros intereses nacionales. Estas conjeturas sugieren que las políticas progresistas de Kennedy y su capacidad de tomar decisiones de forma independiente podrían haber inquietado a entidades poderosas lo suficiente como para que conspiraran contra él. Una teoría predominante involucra al complejo militar, industrial. La aparente renuencia de Kennedy a involucrar plenamente a Estados Unidos en el conflicto en aumento en Vietnam y su firma del Tratado de Prohibición de Ensayos Nucleares se citan como posibles motivos para que los contratistas de defensa y los líderes militares de línea dura deseen su destitución. Sus maniobras para reducir las tensiones de la Guerra Fría en una dirección contraria a los objetivos ideológicos y de lucro de algunos sectores militares e industriales acrecientan aún más esta sospecha. Otra teoría implica a la Agencia Central de Inteligencia, CIA. La reacción de Kennedy al fracaso de la invasión de Bahía de Cochinos, que incluyó el despido del director de la CIA, Allen Dulles, generó controversia. Sus esfuerzos posteriores por reducir el poder de la CIA y sus negociaciones secretas con el primer ministro soviético Nikita Khrushchev para la paz fueron vistos desfavorablemente por los partidarios de la línea dura dentro de la agencia. Este descontento, según algunos teóricos, podría haber llevado a un plan de asesinato patrocinado por la CIA. La vicepresidencia también entra en el terreno de la especulación con teorías que sugieren que Lyndon B. Johnson participó en la orquestación de la muerte de Kennedy para ascender a la presidencia. Aunque las pruebas que respaldan tal afirmación son, en el mejor de los casos, circunstanciales, los defensores argumentan que la ambición de Johnson y sus poderosas conexiones políticas lo convirtieron en un conspirador plausible. Las teorías también se extienden a la Reserva Federal debido a las supuestas intenciones de política monetaria de Kennedy, en particular en relación con la Orden Ejecutiva 11110, que autorizó a los Estados Unidos. El Tesoro emitió certificados de plata. Esta medida se interpreta a veces como un intento de disminuir el control de la Reserva Federal sobre la oferta monetaria, planteando así una amenaza directa a su poder e invitando a represalias. Los críticos de la narrativa oficial a menudo señalan la investigación de la Comisión Warren y la conclusión de que se trató de un pistolero solitario como demasiado simplistas, acusándola de ser un encubrimiento dirigido por el gobierno diseñado para apaciguar al público mientras ocultaba la verdadera complejidad del asesinato. El posterior cierre de los expedientes de investigación y de los documentos clasificados reforzó estas sospechas, y la lenta divulgación de información a lo largo de los años alimentó el fuego de las conjeturas. Estas teorías de conspiración política nacen de un contexto más amplio de desconfianza en la transparencia y la rendición de cuentas gubernamentales, un sentimiento que fue particularmente potente durante los turbulentos años 1960. Reflejan la ansiedad y el escepticismo de la época, y encarnan los temores de una lucha pública con un cambio social y político rápido y una profunda pérdida de la inocencia tras la muerte de Kennedy. Las teorías son tan variadas como controvertidas, y algunas sugieren que los esfuerzos de Kennedy por poner fin a la segregación y promover los derechos civiles tuvieron algo que ver con su asesinato, lo que enfureció a los segregacionistas y a las estructuras políticas del sur. Otros proponen ángulos internacionales, incluidos adversarios de la Guerra Fría o grupos cubanos exiliados que se sintieron traicionados por las políticas de Kennedy. Número 3. El papel de la CIA y el FBI. El papel de la Agencia Central de Inteligencia y el Buró Federal de Investigaciones en el asesinato del presidente John Fitzgerald Kennedy ha sido objeto de intensas especulaciones y numerosas teorías conspirativas. Dadas sus amplias capacidades de vigilancia y su participación en operaciones de alto nivel, ambas agencias han sido objeto de escrutinio por sus acciones antes y después del asesinato,
así como por sus posibles motivaciones para su participación. Los teóricos de la conspiración han citado a menudo a la CIA, con sus operaciones encubiertas y su historial de participación en cambios de régimen, como posible actor en el asesinato. La relación con Kennedy había sido tensa, sobre todo después de la invasión de Bahía de Cochinos, que había hecho que Kennedy perdiera confianza en la CIA y en su eficacia. Algunos miembros de la agencia consideraron que las medidas posteriores de Kennedy para reducir el poder de la CIA y su búsqueda de negociaciones secretas para la paz con la Unión Soviética y Cuba socavaban su misión principal durante la Guerra Fría. Este gobierno, como prometió, ha mantenido una vigilancia muy estrecha de la acumulación militar soviética en la isla de Cuba. A las sospechas se sumaron la presencia de agentes de la CIA en Dallas el día del asesinato y el seguimiento que la agencia hacía de Lee Harvey Oswald durante sus visitas a las embajadas soviética y cubana en Ciudad de México apenas unas semanas antes del asesinato. La reticencia de la CIA a revelar completamente sus archivos sobre Oswald y el asesinato ha alimentado aún más las teorías de que la agencia estuvo involucrada en el evento o tenía conocimiento de una amenaza inminente contra el presidente y no actuó al respecto. El FBI, bajo la dirección de J. Edgar Hoover, también tenía una relación complicada con Kennedy. El FBI había estado vigilando a Oswald desde su regreso de la Unión Soviética y había recibido una advertencia sobre una posible amenaza contra el presidente antes del 22 de noviembre de 1963. La rápida conclusión del FBI de que Oswald era el único pistolero y la aparente falta de minuciosidad en el seguimiento de posibles pistas han llevado a sospechar que el FBI estaba encubriendo sus propios fallos de inteligencia o, lo que es más siniestro, su participación. Las teorías sobre el FBI sugieren que la aversión de Hoover hacia los Kennedy, combinada con su deseo de mantener el status quo en contra de la percibida agenda liberal de la administración Kennedy, podría haber motivado una ocultación del conocimiento pleno del FBI sobre los eventos que condujeron al asesinato. El FBI de Hoover era conocido por su vigilancia política secreta y manipulación, que incluía esfuerzos para desacreditar a los líderes de los derechos civiles y otros activistas vistos como amenazas a la estabilidad nacional. La investigación de la HSCA sobre el asesinato reconoció que tanto la CIA como el FBI no habían compartido información crucial entre sí y con otras agencias que potencialmente podría haber evitado la muerte de Kennedy. Aunque oficialmente se atribuyó esto a la incompetencia institucional y a la rivalidad entre agencias, algunos lo han interpretado como evidencia de una obstrucción más deliberada. Número 2. Pruebas forenses y estudios balísticos. Las pruebas forenses y los estudios balísticos han estado en el centro de la investigación sobre el asesinato del presidente Kennedy, proporcionando información crucial sobre el número de disparos, su trayectoria y el origen de las balas. Este escrutinio científico ha reforzado y cuestionado la versión oficial proporcionada por la Comisión Warren de que Lee Harvey Oswald fue el único pistolero. La conclusión de la comisión se basó en gran medida en el análisis de las trayectorias de las balas y en la llamada teoría de la bala mágica. Esta teoría postulaba que una sola bala disparada desde el rifle de Oswald causó múltiples heridas a Kennedy y al gobernador John Connolly, que estaba sentado frente al presidente. Los expertos en balística señalaron la alineación de la ventana del sexto piso del Texas School Book Depository, el lugar desde donde supuestamente Oswald disparó y provocó heridas en las víctimas. Sin embargo, los críticos han argumentado que la trayectoria de la bala era demasiado compleja para que una sola bala pudiera explicar todas las heridas, lo que sugiere la posibilidad de un segundo tirador. La naturaleza de las heridas en sí fue objeto de un amplio debate forense. La herida en la cabeza de Kennedy sugería una entrada por la parte trasera y una salida por la parte delantera, en consonancia con las conclusiones de la Comisión Warren. Sin embargo, la controversia sobre la dirección del disparo se vio alimentada por la película de Zapruder, que parecía mostrar la cabeza de Kennedy moviéndose hacia atrás, lo que llevó a algunos a argumentar que el disparo fatal se produjo por delante de la caravana. El estado de la llamada bala mágica también planteó dudas. La bala, encontrada en una camilla en el Parkland Memorial Hospital, estaba en condiciones relativamente prístinas,
lo que algunos consideraron incompatible con el daño que habría sufrido un proyectil de ese tipo si hubiera atravesado dos cuerpos y golpeado un hueso. Esto dio lugar a especulaciones de que la bala había sido colocada como parte de un encubrimiento. Los estudios balísticos realizados durante investigaciones posteriores, incluidos los del Comité Selecto de la Cámara de Representantes sobre Asesinatos, revisaron las pruebas e introdujeron la posibilidad de disparos adicionales basados en análisis acústicos. Estos estudios sugirieron que un disparo podría haberse originado en el montículo cubierto de hierba, aunque esto fue refutado posteriormente por otros expertos que afirmaron que las firmas acústicas fueron mal. Los avances en la tecnología forense han permitido un análisis más sofisticado de las pruebas disponibles, incluidas reconstrucciones tridimensionales y simulaciones por ordenador destinadas a determinar las trayectorias de las balas y las posiciones del tirador o tiradores. Estas reconstrucciones han respaldado algunos aspectos de las conclusiones de la Comisión Warren, pero también han puesto de relieve incoherencias que alimentan el debate en curso. El examen forense se extendió más allá de la balística para incluir el análisis de la película de Zapruder, los informes de la autopsia y la ropa del presidente. La ubicación de los agujeros de bala en las prendas del presidente John F. Kennedy, como su chaqueta y camisa, ofreció pistas cruciales sobre la postura y posición que tenía en el momento del fatídico tiroteo en Dallas el 22 de noviembre de 1963. Estas prendas mostraban orificios que permitieron a los investigadores reconstruir la trayectoria de los disparos, contribuyendo al análisis balístico que intentó determinar desde dónde fueron disparados los proyectiles que alcanzaron al presidente. Sin embargo, las discrepancias entre los hallazgos de la autopsia realizada en el Centro Médico Naval Bethesda y los informes médicos iniciales del Hospital Parkland, donde Kennedy fue llevado de emergencia tras el ataque, complicaron significativamente la investigación. Mientras que los médicos de Parkland describieron una herida en la cabeza que parecía una salida de bala, los informes de Bethesda sugirieron lo contrario, generando debates sobre la dirección y el número de disparos involucrados. Además, las diferencias en las mediciones de las heridas y la falta de evidencia fotográfica clara de ciertos ángulos de la autopsia dieron pie a teorías de conspiración que cuestionaron la versión oficial de los hechos presentada por la Comisión Warren. Estas inconsistencias no solo reflejan las dificultades técnicas de la época para realizar análisis forenses precisos, sino también el impacto emocional y político de un evento que aún resuena en la memoria colectiva de Estados Unidos y del mundo entero. Número 1. Informes de autopsia y análisis médico. Los informes de la autopsia y el análisis médico del presidente John Fitzgerald. El asesinato de Kennedy es un elemento fundamental en la investigación y el debate en curso sobre lo que realmente ocurrió el 22 de noviembre de 1963. La autopsia realizada en el Hospital Naval de Bethesda tenía como objetivo proporcionar un relato definitivo de las lesiones y la causa de la muerte. Sin embargo, se convirtió en una fuente de controversia y especulación que persiste hasta el día de hoy. El informe oficial de la autopsia indica que Kennedy sufrió dos heridas de bala, una en la parte superior de la espalda, con la bala saliendo por la garganta, y una segunda herida mortal en la cabeza. El informe respaldó la conclusión de la Comisión Warren de que los disparos se realizaron desde atrás, lo que coincide con la posición de Lee Harvey Oswald en el Texas School Book Depository. Sin embargo, los críticos del informe señalan una serie de inconsistencias y anomalías de procedimiento que han puesto en duda las conclusiones. Un punto de discordia importante es la supuesta naturaleza apresurada de la autopsia y la falta de experiencia forense entre los patólogos, lo que puede haber llevado a descuidos en el proceso de examen y registro. Los testimonios de los profesionales médicos del Hospital Parkland en Dallas, donde Kennedy fue tratado por primera vez, describieron una herida en la garganta como una herida de entrada, en contraste con la conclusión de la autopsia de Bethesda de que era una herida de salida. El manejo del cuerpo de Kennedy y la cadena de custodia de los materiales de la autopsia también fueron objeto de escrutinio. Los informes de que el cerebro del presidente, que podría haber proporcionado pruebas forenses importantes, desapareció, no hicieron más que aumentar el escepticismo en torno a las conclusiones de la autopsia.
Las reevaluaciones posteriores de la autopsia han señalado discrepancias en la ubicación de las heridas de entrada, la trayectoria de las balas y el tamaño y la naturaleza de la herida en la cabeza. Los críticos sostienen que estas inconsistencias sugieren la posibilidad de que haya habido más disparos y tiradores, lo que pone en entredicho la teoría del pistolero solitario. Algunos expertos médicos, tras analizar las pruebas disponibles, han postulado que el disparo fatal en la cabeza podría haber venido de frente, lo que apoyaría la teoría de que hubo un segundo tirador en el montículo cubierto de hierba. La HSCA, en su investigación, reclutó a patólogos forenses para que revisaran los resultados de la autopsia. Su análisis introdujo la idea de que un fragmento de bala encontrado en la camilla del presidente podría haberse originado a partir de un disparo que no dio en el blanco, lo que se sumaría al número total de disparos realizados más allá de lo que informó la Comisión Warren. La HSCA también consultó pruebas fotográficas y radiografías, lo que llevó a la conclusión de que había una alta probabilidad de que hubiera un segundo tirador. A pesar de estos esfuerzos, el trabajo de la HSCA fue posteriormente criticado por basarse en pruebas fotográficas cuestionables y por no incluir a los médicos que realizaron la autopsia durante el proceso de reevaluación. Sin embargo, las conclusiones del comité subrayaron la importancia de las deficiencias de la autopsia original y la necesidad de un mayor escrutinio. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.